reflexiones, por eso se está realizando en este día y también podamos apresurar los pasos, ¿no? Los hermanos que están aún por llegar y para escuchar la palabra principalmente. En este tiempo donde se toman decisiones para elegir el representante tal vez de la nación, pero más aún, ¿no? Es elegir la palabra, que Dios pueda guiar nuestras vidas, porque Él es quien pone las autoridades y Él también dirige a nuestra vida y nuestro ser. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar el himnario bautista, el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo podemos verle cara a cara, porque Él ve en nosotros a su Hijo, porque Él murió por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre y nos ha dado la salvación. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número... Vamos a cantar el himno número 222. Himno 222, maravilloso es.
Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es porque que Dios me ama a mí. Sí, realmente nuestro Dios es maravilloso y debemos reconocer en todo momento para que Él también pueda trabajar y darnos así la esperanza para avanzar. Bueno, esta noche, como un culto especial, ¿no? También vamos a orar esta noche. Vamos a invitar al hermano Martín Quispe, el cual nos va a dirigir en oración. Y también tenemos, ¿no?, los corazones dispuestos para escuchar la palabra en este tiempo y que Dios también pueda trabajar en nuestras vidas constantemente. Este tiempo muy bueno es el que Dios nos permite y realmente debemos estar agradecidos hacia Él. Gracias a nuestro Señor que aún nos permite estar en su gracia y podemos ir con la sangre de Jesucristo hacia nuestro Señor. Sí, vamos a invitar al hermano Martín Quispe, el cual nos va a dirigir en oración esta noche. Buenas noches, hermanos, hermanas, vamos a orar. Gracias, Señor. Te agradecemos esta noche, Señor. Este culto realmente realizamos, Señor, especial esta noche. Y también agradecemos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, por la salvación tan preciosa nos regalas, Señor. Realmente, Señor, nosotros estamos perdidos aquel día, Señor.
pero aquel día nos encontraste, Señor, a nosotros, Padre. Y nos regalaste, Señor, esa salvación tan preciosa, Señor, un regalo tan, Señor, más precioso que el oro, Señor, realmente, Señor. Por eso estamos reunidos acá, Señor Jesús, con todo agradecimiento de nuestro corazón, Dios mío. Un día más de vida nos regalas, Señor. Mañana será otro día también, Señor. Padre Santo, tú dirijas, Señor. Esta noche, Señor, están llevando en Cochabamba, en Santa Cruz, Caranavi también, en Oruro también. Señor, tú dirijas, Señor, en diferentes puntos que están realizando el culto esta noche. Es muy especial, Señor. Y también, Dios mío, tú mismo dirige a los pastores que va a compartir esta noche. Tú mismo guíala, Señor, para que nuestro corazón puede recibir, Señor, alimentarse con tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Así también esta noche te pedimos, Señor, en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Sí, muchas gracias, hermano. Y es que Dios va a trabajar en este tiempo y nos va a dar la palabra, su esperanza, mediante el siervo. A continuación vamos a escuchar los testimonios. Vamos a invitar a hermano Marcos Sandoval y hermana Fabiola Álvarez, quienes nos van a mostrar el testimonio de su vida de creencia, cómo Dios también les permite avanzar y cómo Dios les permite crecer. De esa manera podemos escuchar. Buenas noches, hermanos. Bueno, me siento muy agradecido de estar aquí una vez más testificando, todo por la guía del pastor, del siervo, de la iglesia. Yo me siento muy agradecido a Dios por venir a la iglesia cada vez, ¿no? Porque Dios me trae con un nuevo corazón para poder recibir más esperanza para mi vida de creencia. Desde que yo he conocido el Evangelio ya el año 2003, hasta este tiempo ya casi como 22 años ya casi que yo conozco el Evangelio, ¿no? Dios me había permitido conocer el Evangelio. Mi vida totalmente había cambiado. Entonces, después de recibir la salvación, Dios empezó a trabajar en mi vida fuertemente. Yo podía entender completamente la palabra de Dios, yo podía compartir el Evangelio. Dios siempre ponía el momento indicado para poder compartir, ¿no?, la salvación con las personas. Yo me sentía muy feliz anunciando el Evangelio. Yo ahora en la actualidad también me siento muy agradecido, muy feliz de estar en la iglesia, cuando hay la oportunidad que Dios me permite compartir también el Evangelio. Porque en mi corazón está algo bien establecido. Fuera de la iglesia, fuera de este Evangelio, no hay algo más importante. Hoy también yo tenía que trabajar, pero más importante está la palabra, más importante está la iglesia. Entonces yo me siento muy agradecido de estar, porque Dios me permite venir al culto, ¿no? Y en este tiempo también Dios me permite una gran bendición, ¿no? Dios me permite, por la guía de la iglesia, poder casarme, ¿no? Dios, tanto tiempo yo había orado a Dios también para poder casarme y así. Pero ahora recibiendo la ayuda y la guía de la iglesia, entonces yo puedo avanzar en mi vida. Y me siento muy feliz, ¿no? Porque aunque faltan muchas cosas, pero Dios permite todas las cosas a tiempo. Y eso también vive en mi corazón. Por eso yo me siento muy agradecido de estar aquí delante de la iglesia. También me siento muy, muy agradecido, muy feliz de estar aquí. Un día más Dios me permite, aunque yo no quiero salir a testificar, pero en mi vida yo tengo mucho testimonio de Dios. Dios continuamente trabaja en mi vida, pero yo muchas veces no quiero salir. Ese es mi corazón, ¿no? Pero ahora Dios, pastor, me impulsa, ¿no? Tiene que testificar hoy, entonces yo tengo que testificar también. Y así, hermanos, yo quiero agradecer en esta hora porque yo vivo por la iglesia, ¿no? Yo vivo por la palabra de Dios. Como el paralítico de 38 años, él podía caminar por la palabra de Jesucristo. Entonces yo también puedo caminar por la palabra de Jesús, ¿no? Y
muchas gracias. En este tiempo también, pastor me dice, tiene que orar por su matrimonio. Entonces yo también estoy orando, aunque faltan muchas cosas, pero yo también quisiera pedirles a los hermanos de la iglesia, mis hermanos en Cristo, que por favor puedan orar por mi vida, por mi matrimonio. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches, hermanos. Una vez más también aquí nosotros estamos testificando, ¿no? Gracias a Dios, Dios nos permite una vez más poder estar aquí, también por la guía del pastor, ¿no? Pastor nos decía, ustedes tienen que testificar así, aunque nosotros no podemos, ¿no? Nos entra un miedo así en nuestros corazones, pero nosotros por la guía también nosotros podemos avanzar. Como anteriormente también nosotros testificamos, nosotros queremos contraer, ¿no?, matrimonio, nosotros queremos casarnos también con la guía de la iglesia, así con los hermanos, ¿no?, para avanzar también en la vida y también para poder formar un hogar así. Y aunque nos falta, ¿no?, muchas cosas, nos falta así o nos falta el otro, nosotros solo podemos avanzar también así con la iglesia, apoyándonos en su palabra. Y como también en Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, ¿no? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, ¿no? Nosotros apoyándonos ahí también nosotros podemos ver que ya su único Hijo nos dio, ¿no? Mandó a la cruz por todos nosotros para perdonar nuestro pecado. Entonces, también nos va a permitir todo, como así también nosotros podemos ver. Y entonces también así nosotros también pedimos oración, ¿no?, para poder así casarnos, así pedimos oraciones a los hermanos y así, hermanos, y eso también nosotros queríamos testificar. Y también, ¿no?, gracias por todo, ¿no, hermanos? Gracias por todo y eso es todo, hermanos. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermana. También, por último, tenemos el testimonio de la hermana Charo López, la cual va a compartir, ¿no?, el testimonio esta noche. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Charo Rosalía López. Soy voluntaria de IYF. Prácticamente yo llegué acá, ¿no?, por lo que es por el hermano Héctor, que en diciembre nos obsequió lo que es un calendario prácticamente, y es así como conocimos la Fundación IYF. Nosotros no sabíamos que había iglesia, pero a mi hermanita menor le dijeron que sí había iglesia. Entonces, al principio no quisimos asistir porque teníamos miedo, ¿no? Cada quien tiene miedo de asistir a una nueva iglesia, ya que prácticamente yo y mis hermanas asistimos a otras iglesias cristianas, pero no era lo mismo. En nuestros corazones nos sentíamos incómodas, mis hermanas, yo y mis hermanos. Ahora, al venir acá, no, prácticamente nos sentimos cómodas. Bueno, testificando, ¿no?, un poco de mi salvación, prácticamente yo desde pequeña sí conocía la salvación, pero en el mundo me confundía, porque prácticamente siempre en la iglesia cristiana decía, tienes pecado, todos tenemos pecado, arrepiéntanse, lloren, y yo no entendía, más bien me asustaba como la gente lloraba, decía, tengo pecado, y yo prácticamente me confundía, ¿no? Por lo tanto, yo desde pequeña, ¿no?, he estado lo que es en coma por 2 años, en la cual dentro de 2 años he despertado del coma, y ahí, ¿no?, me dice Dios, es hora de levantarte del sueño, ¿no? Y prácticamente yo me he criado lo que es en una casa hogar,
Mm, A lo que cada mañana yo me levanto 3 de la mañana, 4 de la mañana. Me levanto, no es hora para hablar con Dios. Porque mi infancia prácticamente no ha sido tan feliz, porque desde pequeña he tenido que mm, asumir el rol de mamá prácticamente, por lo cual cuando sé ir al colegio se saben hacer la burla de mí, los niños, porque saben si ella no tiene papá, no tiene mamá, pero Dios a mí no, en mis sueños siempre me habla y me dice, no, aun si tu padre y tu madre te abandonaran por completo, si sintieras absoluta y completamente solo, yo mismo te recogeré, te levantaré, te tomaré en mis brazos. Mi amor por ti es un pacto eterno que nunca te soltará. Y eso lo tengo no bien siempre en mi corazón. Aunque me quieran menospreciar, yo digo, Dios es mi Padre. Dios está conmigo. Y, mm, y pues prácticamente Dios siempre está en cada paso conmigo que doy. Terminé de acabar mi carrera, ¿no? Gracias a Dios, porque Él siempre guió mis pasos. Siempre me dice, ve por acá, no por allá. Esto sí te conviene. Y prácticamente me dice, tú esperaste en mí, tu alma esperó, y en mi palabra pudiste tú esperar acá. Tu espera no es en vano, aférrate a lo que te he dicho, porque yo siempre cumplo. Y una de mis salvaciones, ¿no? Mm. Am, una vez, ¿no? Mi hijo cargó con todos sus pecados en su cuerpo, llevándolos hasta la cruz. Lo hizo para que ustedes mueran al pecado y ahora vivan una vida que me agrada. Y sepan esto, por sus heridas les di sanidad completa. Esa es una de las promesas y es que siempre llevo en mi corazón, ¿no? Desde que desperté del coma, yo siempre decía, todo puedo Cristo que fortalece, nada más, pero lo fui armando, lo busqué en la Biblia, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13. Eso es, gracias. Sí, muchas gracias. Dios realmente trabaja en nuestras vidas, en nuestro ser. Siempre miremos hacia Él, ¿no? Vamos a escuchar a continuación el grupo Canto Esperanza, el cual va a interpretar dos alabanzas, Feliz Día y Pastor Solitario. Podemos escuchar con atención la obra de nuestro Señor.
felicidad. Yo te invito a que lo busques en el Señor Jesús. Solo en Él se encuentra la felicidad, porque Él es todo para mí, también para ti. Si has echado, tú te encuentras por la tentación. Yo te invito a que lo busques al Señor en oración. Solo en Él felicidad, porque Él es todo para mí, también para ti. Sí, realmente es de la manera en que como nuestro Dios trabaja uniendo los corazones y con esa armonía la cual Dios nos permite escuchar, realmente es el corazón de Dios el cual fluye a través de los instrumentos que quiere compartir el Evangelio para que muchos puedan recibir la salvación. Solamente en Jesucristo podemos ser uno solo y siempre recordemos esto. En todo momento tenerlo a Él en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que Él pueda trabajar en nosotros. En este tiempo también tenemos una presentación especial con el coro Nueva Alegría. Les invitamos a poder pasar al frente. Y también vamos a escuchar el himno 296, Señor, tú me llamas. También aprovechamos para insinuar a los hermanos que puedan apagar sus celulares y de esa manera escuchar con atención la palabra, la prédica, para no distraer a los hermanos de los costados que están escuchando también.
Dios es el que une los corazones y con un solo corazón podemos cantar las alabanzas. Y a continuación tenemos el video de la Universidad de Corea. Podamos prestar atención para observar y ver, ¿no? Just follow the crowd? 하던 대로만 하면 아무것도 변하지 않아. Is that possible? 실력을 키운다면 어려울 것도 없지. Do you think you can follow your dreams? 아니, 난 이곳에서 꿈을 잡을 거야. Because we have a university that turns potential into possibility. Kimcheon University. A new universe of possibilities. Kimcheon University. The law of attraction that enhances your potential begins with a clear goal. We have one very clear goal. It's to be the university where students are the happiest. We create a happy future for our students by guiding them from their educational journey to successful employment through a long-standing tradition and accumulated expertise. 지역과 세계를 연결하는 K-에듀의 허브 김천대학은 교육과 경영 그리고 지산학, 협력의 혁신을 통하여 학생들이 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 든든하고 실질적인 지원을 아끼지 않고 있습니다. Kimcheon University is a 4-year university specializing in nursing and health sciences with over 45,000 alumni nationwide. Renowned for our exceptional employment rates, we are a comprehensive university that holds the largest number of health-related programs. Its convenient location with excellent transportation and a park-like beautiful campus enriches our students' collegiate life. And that's not all. In the era of AI, we cultivate creative and interdisciplinary talents and are growing into being an essential university for the local community. We value each and every student, empowering them to realize greater dreams through greater possibilities. What's the key to unlocking potential? It's unmatched support for growth. At Kimcheon University, genuine learning never ends. Through educational innovation, we have introduced a self-directed major system and student-centered interdisciplinary education. Our flexible academic system is customized for each student, equipping them with the skills and qualities that are sought after by regional industries. The College of Human Care, cultivating professionals with integrity, practical skills, and a strong sense of purpose. The College of Healthcare pioneers new horizons with cutting-edge technology and specialized knowledge. The College of Nursing, a certified institution, prepares nurses with global leadership. The College of Local Innovation Convergence fosters world-class talent to shape the future with our community. Across our 4 colleges, 20 departments, and 1 division, students nurture their aspirations, where admission seamlessly leads to employment, envisioning a happy tomorrow. We offer scholarships to all who dare to dream. And our dormitories, able to house all freshmen, boasts one of the most affordable dormitory rates. Additionally, we also provide housing support for students relocating to Kimcheon City. 학교 공부하는 동안에 어려운 일도 많고 시련도 많겠지만은 더 넓은 마음으로 그리고 이웃을 생각하는 마음 사시면 그 학교 공부도 재밌는 시간이 될 줄로 믿습니다. 늘 좋은 것만 있는 건 아니거든요. 여러분을 통해서 그 귀한 마음이 일어나서 다음 세대를 아름답게 바꾼 귀한 학생들이 되기를 바랍니다. What future are we building with the possibilities of Kimcheon University? A global institution engaging in exchanges and cooperation with institutions abroad, reaching out to the world as the hub of K-education. As a specialized university dedicated to student success, nurturing talents in healthcare convergence through digital innovation. Together,
we will unlock a universe of new opportunities in a broader world. Bridging the region and the world as the hub of K-Edu, Kimcheon University. Sí, muchas gracias. Es la universidad, ¿no?, de Corea, que es de la iglesia. Para mayor información podemos adquirirla en la oficina. Ahora a continuación tenemos el momento más importante, donde la palabra ingresará en nuestros corazones mediante el siervo. Podamos escuchar con atención. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Hoy domingo, ¿no? Culto dominical, ¿verdad, no? Pero me parece culto de oración, miércoles, ¿no? Sí. ¿Usted también? Hoy domingo es domingo, domingo. Porque ese domingo hay elecciones, el presidente en nuestro país. Por eso hoy estamos realizando culto dominical. Vamos a ver, ¿no, hermano? Usted tiene el libro de Ruth, esta noche el libro de Ruth. Desde el versículo 6 voy a leer. Libro de Ruth, capítulo 1, 6. Ya todos se encontraron, hermanos. Libro de Ruth, capítulo 1, desde 6 voy a leer. Hasta el versículo 18 voy a leer. ¿Todos ya encontraron? Sí, ¿ya encontraron, hermanos? Todavía, todavía. Todavía nuestra iglesia tiene la Biblia, ¿verdad? ¿No? La mayoría. Hoy en día casi no trae a la iglesia la Biblia, hoy en día. Y cuando yo también viajé a Estados Unidos, por el CLF, invitando los pastores líderes, entonces visitamos varias iglesias en Estados Unidos. Entonces, de vez en cuando esa iglesia que iba a visitar estaba haciendo culto. Entonces, mucha gente estaba en el culto, pero cuando yo entré, yo también, pero entregando a la entrada, tiene la Biblia, así está amontonado. Y pregunté, ¿esa Biblia qué es? Yo pensé que va a regalar. No regala, ¿qué es? La gente no trae la Biblia porque pesado, dice pesado. No trae la mayoría. Viene a la iglesia, en la iglesia entrada entrega. Luego termina el culto y deja en la iglesia. En mucha iglesia he visto. Porque no lee hoy en día la Biblia. ¿Sí? Pero aquí en Bolivia, La Paz, por lo menos, ¿no? Yo veo, ustedes tienen la Biblia, ¿verdad? ¿No? Sí, tiene mucha esperanza aquí leyendo la Biblia, luego ahí encontrando el corazón de Dios, luego transmitiendo, predicando a nuestra familia, también nuestros conocidos recibirán la salvación. Amén, hermanos. Es muy importante leer la Biblia. No lee, ¿de dónde va a encontrar el Evangelio, el corazón de Dios? Creo que ya encontraron todo, ¿no? Libro de Ruth, capítulo 1. Desde 6 voy a leer. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemi dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dieron: ciertamente nosotras iremos contigo a tú y pueblos.
Y Noemi respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a los hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habíais de quedarlos sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, hasta el versículo 19 nosotros hemos leído. En esta semana, sí, me parece como un mes, me siento como un mes. Y, el lunes no viajamos a Santa Cruz, a la ciudad de Santa Cruz. Estábamos hasta miércoles, culto de oración. En el miércoles, luego el jueves viajamos, ¿no? Jueves. Hoy es el viernes, ¿verdad? ¿No? Sí. El jueves viajamos también de Santa Cruz a Cochabamba. Entonces una noche culto, ¿no? Con los hermanos de Cochabamba. Compartimos, hoy llegamos, en la tarde llegando, luego acomodando rápido, porque hoy es culto, ¿verdad? ¿No? Hoy es culto, sí. Entonces esta noche, aunque mirando, encontrando ustedes, aunque poco cansado, pero estoy muy feliz, contento, ¿sí? Porque me siento como la casa aquí. Aunque estando en Santa Cruz, hermanos, invita. Si desea invitar, pastor, usted te gusta churrasco, dice, ¿cómo sabe? Todo el mundo sabe. A usted le gusta carne, entonces, carne ahí y churrasco. Y también trajo pescado grande, parece que ese tamaño de pescado. Y cortó, y todo comí, todo. Pescado, algunos quieren invitar pizza. Hablé que por favor ya no puedo más. Yo también ahora ya no soy joven. Cuando era joven no importa, ¿cierto? ¿No? Y comía, pero ahora ya no puedo más. Estando ahí atendía muy bien, hermano, recibía. Y también deseaba, ¿no? Compartir juntos. Luego igual, llegando a Cochabamba, otra vez carne, churrasco otra vez. Entonces como pastor Antonio es de Argentina. Entonces, chef muy especial. Entonces, pastora Mabel también, superior que pastor Antonio. Entonces, hay comida muy rica, comida. Entonces, ahí pasamos muy bien, compartimos los hermanos. Disculpen, no, yo nomás comí muy bien, ¿cierto? Ustedes aquí, no sé, muy bien. Siempre espero cuando yo viajo, que por lo menos, ¿no? Los diáconos o los directivos y guía de zonas que pueda acompañar, porque solo yo viajo, yo también necesito apoyo. Entonces yo también deseo, ¿no? Los hermanos puedan viajar juntos, ver cómo Dios trabaja en diferentes ciudades. Luego, cómo comparte la palabra, ¿sí?
Yo también muchas veces compartiendo la palabra, de mi boca sale, ¿cierto? Luego esa palabra entra a sus oídos, ¿verdad? ¿No? Y no solamente usted, esa palabra que salió a mi oído también entra. Por eso mientras y compartiendo la palabra, esa palabra que salió, luego también, ¿a dónde entra? A mí. Luego me suncha muchas veces. Aún tú hablando, tú, así viviendo, y a mí hablando, entonces me ayuda. Entonces cada vez compartiendo, me hace ver la palabra, me ayuda. Y ayer también en Cochabamba, y compartimos poco, compartiendo en la noche, llegaron muchos hermanos. Estaba lleno, ¿sí? Pastor Antonio decía domingo, no hay espacio, rebalsa, dice, rebalsa. Entonces, y anoche hemos visto y muchos nuevos también llegaban, hermanos, sirviendo. Luego estaba muy agradecido también por el Evangelio, porque de otro lado no podía escuchar ese Evangelio, como hermana Charo te explicó, ¿verdad? ¿No? No podía, ¿sí?, escuchar este Evangelio a otro lado. Todo escuchando condena. Luego exija que yo haga. Intentar otra vez, esforzar. Pero escuchando el Evangelio verdadero, no necesita hacer mi persona, ¿sí? Solamente creer en Jesucristo. Jesucristo hizo creer. Pues escuchando y podía descansar. Ayer también muchos así expresaban, ¿no? Los hermanos en Cochabambas. Entonces ayer poco compartimos. Yo también ahí llegando en la ciudad de Santa Cruz, porque justo Pastor Esteban, por su salud, el pastor estaba guiando en Santa Cruz, pero por su salud no puede regresar más, porque desde antes estaba mal su salud. Entonces ahora en Corea está recibiendo ese tratamiento, está mejorando, pero para que esté bien, ¿no? Necesita un tiempo, casi un año. Entonces ahí conversando los pastores, o mejor va a enviar otro nuevo ministros. Y por esta situación nosotros y visité, ver cómo está en iglesia, la situación, todo eso. Entonces los hermanos también pido oraciones, ¿no? Pastor Esteban. Sí, pero cuando estando escuchando su voz, la reunión de ministros, y mejor, está mejorando, pero para que esté bien, ¿verdad? ¿No? Necesita un tratamiento. Por eso ahí llegando en la ciudad de Santa Cruz, había, ¿no? Mucho trabajo allá también. Entonces ahí estando muchos hermanos llegaban también, desean compartir personalmente. Entonces ahí desde la mañana, luego en la tarde, en la noche, siguen, ¿no? Los hermanos juntos compartimos. Y compartiendo podía escuchar cada hermano que viene, expresa, ¿no? Sus dificultades. Casi la mayoría, todos ya tienen situaciones. ¿Quién no tiene situaciones, hermano? Todo tiene, ¿verdad? ¿No? Todo ya tiene. Solo aquí guarda alguien, aquí guarda o intenta hacer, solucionar solos. ¿Sí? En esta noche tal vez yo no tengo ninguna situación. Entonces esta persona, ¿verdad? ¿No? Súper, pero hasta ahora encontrando diferente, cada uno, diferentes personas, todos tienen, todos. Luego sentándose, compartiendo, algunos llorando, luego expresa, eso pasó, eso, ahí ahora, no sé cómo va a ser. Algunos también, cada uno entre matrimonios, también su hogar, algunos también su negocio, su trabajo, también la economía, algunos también enfermedad, casi todo diferente, ¿no? Diferentes ciudades, situaciones, hablamos. Pero yo podía ver los hermanos mirando, trae ese problema, situaciones, trae. ¿A dónde trae? ¿A dónde trae? A la iglesia. Luego, ¿qué hace? Sentándose, aunque una manera
de expresar, llora alguien, llorando. Algunos con mucho enojo también hablando porque estafó a alguien, engañó. Entonces, diferente manera expresando, todos traen. Luego en la iglesia, o hablando, expresando. Eso podía haber. Luego, aunque ya 20 minutos, algunos 10 minutos, 30 minutos, algunos poco más largo, ya 1 hora. Mientras eso, hablando, luego y terminamos. ¿Cuándo termina? ¿Cómo termina? Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén, así habla. Y todo diferente respuesta. Alguien, amén. Alguien, amén. Alguien, amén. Todo ya diferente. Terminando, ya sale. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? O diferente. Cuando trajo problemas, ¿cierto? Mientras conversando, no solucionó nada, ¿sí? Pero la mayoría, está bien. Pastor, está bien. Dios va a ayudar. Dios así va a abrir. Pero por lo menos sus corazones miraba a Dios, a la palabra de Dios. Antes solamente hablaba de problemas, situaciones y conversamos eso. Lo mismo, llegando en Cochabamba, los hermanos venían, compartiendo, cada uno. Igual, expresa, habla, ¿sí? ¿Qué situación tiene, hermanos? ¿Qué situaciones tiene? Igual entre familia, entre matrimonios, algunos profesionales, no falta nada, pero el problema es sus familiares. Tiene, ¿sí? Situaciones. Entonces ellos trae a la iglesia, luego comenta, explica, expresa. Después escucha. ¿Qué escucha? Sí, abriendo la Biblia, ¿no? O también compartimos la palabra. Igual oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Ya luego sale, ¿cierto? Sale. Y podía ver los hermanos después de recibir la salvación. Aún pasa muchas cosas. En esa noche ustedes también pasa muchas cosas en su vida. ¿Pasa? Entonces tiene estas cosas, muchas cosas. ¿Cómo soluciona? ¿Cómo hace? Aquí adentro guarda solo, luego con sus amigos, con sus familias soluciona o trata de hacer. ¿Cómo hace? Usted tiene o no tiene situaciones, pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo soluciona? Aquí guarda. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer un día, una semana, un mes, un año, 5 años? Así, ¿sigue aquí va a guardar? ¿Usted cómo hace entonces? O con amigos afuera tomando cerveza, luego ahí, ¿sí? Enojando. Así ya soluciona. Y que he visto, por lo menos los hermanos, después de recibir la salvación, siendo hermano de la iglesia, como miembro de la iglesia. Como bíblicamente ustedes vienen a la iglesia, son miembros de la iglesia, ¿cierto? Miembro de la iglesia, cuerpo de Jesucristo, así habla. Entonces ustedes también recibieron la salvación, son miembros de la iglesia, cuerpo de Jesucristo. Entonces el cuerpo de Jesucristo, así tantos hermanos, algunos brazos, algunos ojos, algunos nariz, ¿no? Algunos dientes, cada miembro, ¿no? Miembros. Entonces los hermanos así se unen, va a ser como el cuerpo de Jesucristo. Entonces ese cuerpo se une con Jesucristo, nuestro Señor Cristo, ¿no? La cabeza se une, uno, como una persona, ¿verdad? ¿No? Una persona andando,
caminando juntos. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso, hermanos? ¿Usted también andando así juntos? ¿Alguien brazo del cuerpo de Cristo? ¿Alguien nariz? ¿Alguien oreja? ¿Alguien cabellos? Aunque cada uno diferente, ¿no? Diferente miembros, pero son miembros. Aunque tal vez mirando cuerpo, en el cuerpo, ¿qué parte más importante para ustedes? ¿Ojo más importante? Claro, sí, ojo más importante. Pero si no hay cabello, con calvo tiene que andarse. Muy feo. Tal vez no es importante, pero importante. Cada uno es importante. Alguien decía, yo no sirvo, dice en la iglesia. Imagínense. ¿Sí? Entonces, ojos, bocas, nariz, donde se ve bien no más importante. Entonces, ese cabello no es importante. Importante también, porque a usted le gusta calvo, sin cabello. Pues eso también importa. Tal vez cada miembro diferente función tiene, pero todo importante, dice. Todo importante. Más importante es cada miembro se une. Uniendo, finalmente recibe la guía de la cabeza del Señor Jesucristo. Eso iglesia, ¿verdad? ¿No? Sí, eso iglesia. Cochabamba hablando, ¿no? Hablamos, ¿no? Ahora, ¿no? Cochabamba, ¿cierto? ¿Está siguiendo bien a mí? ¿O está perdiendo? Cochabamba no hablamos, ¿verdad? ¿No? Sí, Cochabamba. Entonces ahí los hermanos vienen mirando en la iglesia, expresa, escuchando. Con nuevo corazón regresa, con esperanza. Luego tal vez ve otra vez problemas, situaciones. Luego nuevamente viene, no viene. Viene, luego, ¿qué hace? En la iglesia, ante pastor, expresa. Amén, hermanos. Así Dios lleva una vida, ¿sí? Normal. Ve diferentes vidas. ¿Ustedes también así lleva, esa vida lleva, hermanos? Yo llevo esa vida. Levanten la mano. ¿A nadie aquí? Es un problema, es grave problema eso. Ese grave problema, hermanos. ¿Cómo así puede vivir, hermanos, siendo un miembro de la iglesia? Es grave. Creo que usted no tiene ningún problema, situaciones. Parece, así se ve. Pero si hay problemas, situaciones, necesita esas vidas venir en la iglesia y conversar. Entonces, nuevamente escuchando, ahí Dios va a dar esperanzas. Como la mayoría trabajando, terminando su trabajo en la tarde, noche, regresa. Entonces esta persona regresando, ¿a dónde regresa? A la casa regresa. Llegando en la casa, ¿quién está ahí? La esposa. Los hijos esperan. Entonces muy cansado llegando, ¿quién recibe? Esposa recibe a su marido. Los hijos también reciben. Tal vez no habla mucho, pero juntos, ¿verdad? ¿No? Hablando, comiendo y descansando. Luego al día siguiente, otra vez, se levanta, sale afuera y trabajar. Luego en la noche también regresa. ¿A dónde regresa? A su casa regresa, ¿verdad? ¿No? Usted termina trabajo, ¿a dónde regresa? A casa regresa. Pero no hay fuerza, parece su respuesta, en su respuesta. ¿A dónde va verdaderamente ustedes? ¿A dónde va? Algunos se van, ¿cierto? Otro lado, ¿sí? Pero la mayoría regresa, ahí descansa.
descansando a través de familia, esposa, los hijos, y puede tener, descansar, recuperar ese cansancio. Luego al día siguiente otra vez se levanta o no se levanta. Se levanta y hace trabajar. Ese da fuerza estando en la casa. Pero algunos no regresan a la casa. ¿A dónde va terminando de su trabajo? Algunos se va a licorería así. Desde ahí empieza otra vez. Licorería. También algunos se va a encontrar amigos, ¿cierto? Luego algunos también se va a ¿dónde? Discoteca también. Algunos se va a fiesta también. Un poco difícil, ¿no? Esta noche, ¿no? Hablar. Silencio, es fuera que usted no se va en ese lugar. Ahí se va, ¿cierto? Algunos, no todos, algunos. Pero toda la noche hace o desestresa, amigos hablando, pero aún, ¿sí? Así fiesta, pasando en la noche, regresando a la casa, si no hay, ¿sí? Nada, vacíos. Cuando regresa a la casa con la familia, ahí conversar, escuchar de la esposa, de los hijos. Ahí pasando poco tiempo, ahí rápido recupera. Y hablando mi caso, ¿sí? Hablando mi caso. Aún todo el día trabajando, regresa a la casa con su familia, pasando poco tiempo, juntos estando, comiendo, hablando. ¿Recupera o no recupera, hermanos? Todo recupera. Luego, al día siguiente, otra vez, con nueva fuerza, y sale y trabajar. Entonces, muy bueno casa, descansar y recuperar. Ese nuestro cuerpo también, así puede descansar en las casas. Entonces, nuestro espíritu, hermano, también se cansa, no se cansa. Nuestro espíritu se cansa, no se cansa. Se cansa, cansando, si luego presiona, muy pesado. ¿A dónde va entonces nuestro espíritu para descansar, recuperar? ¿A dónde va, hermanos? Y por eso estoy hablando, iglesia. Sí, desde Santa Cruz, Cochabamba, también aquí La Paz igual, mirando los hermanos, viene, luego abre, luego habla, ¿sí? Diferentes dificultades. No solo habla, ¿sí? Escuchando la palabra, escuchando, entendiendo el corazón de Dios, también la guía de la iglesia entiende nuevamente con otro corazón. Entonces yo voy a avanzar. Ya Dios me va a ayudar. O antes de escuchar, yo solo pensaba, va a sufrir, va a fracasar. Pero ahí conversando, escuchando, Dios me va a ayudar. Dios está conmigo, con nuevo corazón puede regresar y descansar, recuperar. Pues iglesia, muy importante. ¿Usted también así piensa, hermanos? O mejor, cuando tiene, ¿sí? situaciones y nuestro corazón, espíritu, en vez de venir a la iglesia, otro lado hay, no hay. Para ustedes, ¿a dónde va para descansar ese corazón? ¿Se va afuera a predicar el evangelio? ¿O en su depósito ahí se va para orar a Dios? También eso bueno. Pero con la iglesia, hermano, iglesia, juntos. Mientras estando en la iglesia juntos, como después de terminar su trabajo, regresando en la casa, aún, sí, cansado, su cuerpo, con la esposa, con los hijos, habla, conversa, hoy día cómo estaba. Tenemos hambre, algo comemos, ¿cierto? Entonces en la casa así rápido cocina esposa, comiendo. Luego, descansando. Al día siguiente,
y otra fuerza, ella puede y trabajar. Necesita también igual, hermanos, cuando nuestro corazón, nuestro espíritu también se cansa, se siente muy pesado, difícil, necesita descansar, recuperar. ¿En dónde va a descansar, hermanos? ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? Parece que no están de acuerdo, ¿sí? Hay más buen lugar, parece, para ustedes. Sí, ahí creo que usted va, ahí yendo. Pero yo podía ver como estando desde el lunes, ¿no? Hablando. Muchos hermanos venían, así conversaba. Iglesia muy importante, hermanos, para hermanos salvos. Esa noche nosotros hemos leído aquí el libro de Ruth, ¿no? Ruth capítulo 1. Aquí sale una familia de Elimelech. Su esposa es Noemí. Sus dos hijos, Malón y Elión. Entonces, 4 personas, una familia viviendo en Israel, Judá, como Belén. Ellos por una situación, ellos se mudaron y vivir en Moab. Entonces, viviendo en Moab, primero murió su esposo, ¿sí? Se quedó Noemí, ¿verdad, no? Sí, Noemí y viuda se quedó. Luego 2 hijos. Entonces 2 hijos son mayores, se casaron ahí con moabitas, se casaron. Entonces sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Ahí viviendo 10 años en Moab, de repente también murieron 2 hijos. Así se quedaron, 3 mujeres nomás se quedaron. Luego, el versículo 6, ¿no? Desde el versículo 6, esta noche nosotros hemos leído esa historia, ¿no? Y de este versículo 6, ¿sí? Empezando, ¿no? Lo que hemos leído. Entonces, en esa situación, Noemí escuchó nuevamente Dios visitando a Israel, a Belén, dando las vidas. Entonces, Noemí decidió regresar. Porque estando en Moab, solamente ¿qué se quedó? Un marido murió, primer hijo murió, segundo hijo murió. Aún aquí estando, aún trabajando, algo, ganando, comprando, pero murió. Mejor regresaremos. Luego, dejando, ¿dónde estaba allí? Levantándose, ahora está regresando. Desde versículo 6 hemos leído, ¿no? Aquí sale. 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judas. Luego, el versículo 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras. Ya, cuando se levantaron de Moab, quería volver a Belén, ¿cierto? Levantaron de Moab, está yendo a Belén. En el principio, ¿cuántas personas levantaron y yendo a Belén, hermanos? ¿Cuántas personas? 3. ¿Cuántas personas? 3. ¿Quién es? Noemí, Ruth, Orfa. 3, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir, hermanos? 3 juntos quiere ir, volver, ¿verdad? ¿No? En Moab, solo muerte. Porque mi marido murió acá. No hay aquí felicidad. Aún aquí vivimos vacío. Pero escuchando en Belén, Dios está allí, Dios está trabajando, dando su gracia. Se levantaron 3 todos. Luego está yendo hacia a Israel. Así está escrito, ¿verdad? ¿No? Pero ya versículo 8 vamos a ver. 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo.
Ya, llegando al versículo 8, Noemí hablando, de repente estaba caminando, yendo a Belén, de repente se paró, luego hablando a dos nueras. ¿Qué dice, hermanos? Si ella pensaba, ellas dos moabitas. Entonces ella y me acompaña juntos ya, llegamos a Israel, Belén. En Belén, ¿qué hay? ¿Qué puedo ayudar a dos nueras? Porque yo no tengo nada, yo perdí todos. Llegando a Israel, dos moabitas. Entonces ellos, ¿cómo va a vivir conmigo? Pensando, su suegra Noemí. Dos moabitas son gentiles, ¿verdad? ¿No? Entonces los judíos, ¿cómo va a tratar a los gentiles? ¿Va a tratar? No va a tratar. Tampoco habla, ¿sí? Entonces mis dos nueras, ya yendo conmigo junto a Israel, ahí va a recibir menosprecio, tampoco puede hablar bien. Estará muy difícil, por eso mejor, nueras, vuelva, dice. No sigue a mí, vuelva. ¿A dónde vuelva? A tu casa, ahí vívelo. Por lo menos viviendo en Moab, porque sus países, si ahí puede volver nuevamente sus dioses, nuevamente hay sus amigos, sus conocidos. Luego aquí un varón de Moab también puede enamorar. Desde cero otra vez puede empezar. Luego su suegra Noemí está hablando, ¿verdad? ¿No? Ya versículo 9 también. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces así ya vuelva mejor, se queda ¿en dónde? Moab. Luego suegra Noemí besó. Chao, ¿cierto? ¿No? Aquí se queda. Voy a ir, no conviene. Entonces besando, luego despidiendo, dos nueras, ¿qué reaccionaron, hermanos? Leyendo el versículo 9. Y ellas alzaron su voz y lloraron, dice. Suegra, quiero ir, dice, quiero ir. Suegra, quiero ir con usted. Yo iré a Israel. Quiero servir nuestro Dios Jehová. Usted que nos enseñó. Nosotros viviremos en Israel. Sí. Dos nueras hablaban fuerte, luego lloraban. Así está escrito, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿cierto, hermanos? Así estaba hablando ahora. Ya, ¿puede imaginar ahora? Suegra Noemí, si quiere despedir, mejor para ustedes. ¿En dónde mejor? Moab. Sí, no venga, no sigue a mí. Pero dos nueras, ¿qué quiere ahora? Llorando. Suegra, no deja a nosotros, queremos ir juntos. Así está hablando. Versículo 10. Y le dieron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Quiere ir, por eso está hablando. El versículo 11. El versículo 11 ustedes pueden leer, 11. ¿Sí? Porque dos nueras quieren seguir a suegra, ¿verdad? ¿No? Suegra escuchando, mirando dos nueras, no. Usted vaya a Israel para sufrir, aquí más mejor. El versículo 11, ¿no? 11, ustedes pueden leer, hermanos. ¿Ya? ¿Encontraron 11? Ya, aunque poco cansado, pero ya. Sí, con la fuerza, ¿no? Con mucha esperanza. Regresando a su casa puede cenar, hermanos, ¿eh? Puede cenar. Ya. 11 encontraron. Ya pueden leer fuerte. Ya, 1, 2, 3. Ya, ¿qué está hablando su suegra? ¿Qué está hablando?
si en mi vientre hay un hijo mío, esperará, dice, espera para que nazca y crezca. ¿Qué quiere decir? Porque en mí no hay esperanza, ¿cierto? Sí, mejor usted aquí se queda. Aquí hay muchos varones en Moab. Usted vaya a Israel, Belén, los judíos, va a tratar mal, tampoco puede conversar. Entonces aquí leyendo, ya vamos a ver, ya versículo 12. Otra vez hablando, ¿cierto? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Aunque diese esperanza, tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos. 13. Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habíais de quedarlos sin casar para amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra a mí, dice. Entonces, Noemí, toda la manera, quiere despedir, que no sigue a mí. Por eso, aunque ya sabemos esa situación, pero hablando ante dos nueras, que hablando, si tengo esperanza esta noche teniendo mi marido, luego hay yo embarazo, luego y nace hasta que crezca, puede esperar, así está preguntando. ¿Puede esperar aquí, hermanas? ¿Puede esperar? Mucho tiempo, mucho. Pero eso también puede hacer, no puede hacer Noemí. Eso tampoco ya puede hacer, porque esa noche, ¿cómo va a tener su marido? Eso tampoco. Entonces, dos nueras escuchando esto, luego el versículo 14, ya muy importante aquí 14. ¿Ya 14 tiene, hermanos? Ustedes ya tienen que leer, ya 14. Ya fuerte, por favor, ¿no? Fuerte. 1, 2 y 3. Hay toda la manera. Noemí quiere despedir, que no siga. No vaya conmigo a Israel. Entonces, finalmente escuchando entre dos nueras, una nuera, Orfa, llorando, besando, Elia regresó. ¿A dónde regresó? A Moab. A Moab regresó. ¿Verdad, no, hermanos? ¿Cierto? Luego Ruth sale. Ruth, ¿qué hizo Ruth? Y Orfa besó a su suegra. Orfa besó a su suegra, ¿qué quiere decir? Ya despidió, regresó a Moab. Mas Ruth se quedó con Elia. Pero Ruth se quedó con Noemí, su suegra. Su suegra parece, sí, habla muy como fuerte, ¿verdad? ¿No? Quita toda la esperanza, parece. Pero Ruth se quedó con su suegra. Luego, 15, ¿no? Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses. Vuélvete tú tras Elia. Así hablando. Ruth, mira. Tu cuñada, ¿no? Cuñada, ¿no? Ruth, mira, tu cuñada ya regresó a sus dioses, a su pueblo. Ay, tranquilo, tú también. Regresé detrás de ella. Vívelo, ¿sí? Sirviendo tus dioses y tus pueblos. Y hablando. Entonces Ruth escuchando, ya, ¿qué responde, hermanos? ¿Quieren saber, hermanos? Ya vamos a ver. Ruth, ¿qué responde? Sí, suegra tiene razón. Tiene razón. Yo también regresaré. Luego ya regresó a su Dios, en su pueblo. Vamos a ver. ¿Qué responde Elia? El versículo 16.
¿Encontraron 16? Aunque poco largo. Ya, ustedes pueden leer, hermanos. Ya, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Ya, amén. ¿Qué responde? No me diga que yo regrese. Por favor. Yo seguiré. Donde usted vaya, yo también iré. Luego, y donde quiera que viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. Así está hablando, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿qué quiere decir eso? Pueblo de Noemí es mi pueblo. Luego, Dios de Noemí, mi Dios. Amén, hermanos. ¿Dónde vaya usted? Yo también iré. Luego, versículo 17 también leyendo. Donde usted muere, ahí yo moriré. ¿Qué está hablando su nuera, Ruth? ¿Qué quiere decir, hermano, esto leyendo? ¿Qué quiere decir? Muy difícil eso, esa pregunta. Cada vez junto, ¿verdad? ¿No? Cada vez junto quiere andar, junto. Imagínense, pueblo de Noemí. ¿Quién es pueblo de Noemí? Israel. Pero pueblo de Ruth, ¿quién es? Moabitas. Pero ella, ¿qué está hablando? Pueblo de Noemí, pueblos. No importa quién sea yo, pero usted se habla, yo haré juntos caminando. Aparentemente dos personas, pero que una persona, como se mueve uno, ¿cierto? Uno donde vaya, juntos. Escuchando su suegra, ya basta, Ruth, ¿sí? No voy a hablar más. Yo veo que tu corazón ya ha decidido. Está bien, no voy a hablar más. Vamos. Luego junto está yendo ahora. Junto a dónde yendo, hermanos? A Israel. A Israel. Versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Dos juntos llegaron. Mismos. Sí, donde vaya, donde se queda, así juntos. Luego empieza, hermanos, es el libro de Ruth, capítulo 1, eso así termina. Luego desde capítulo 2 sale, ¿qué sale? Solo Ruth nomás sale desde versículo capítulo 2. No sale Orfa más ya. Orfa, ¿en dónde? ¿Hasta dónde nomás sale la Biblia? Solo capítulo 1 hay. Desde capítulo 2 no puede ver más Orfa. ¿Dónde está Orfa? Está en Moab, sabe muy bien. ¿Cómo está viviendo, hermanos? ¿Cómo está viviendo? Algunos piensan, viviendo con otros varones, cometiendo pecados, fracasando, llorando. Puede ser, ¿no? También puede vivir, ¿cómo puede vivir? Con su esposo, 10 hijos naciendo, así felizmente. Ahí puede vivir, ¿cierto, hermanos? Ahí también puede vivir en Moab. Pero más importante, ¿qué es? Orfa, desde ahí no sale más en la Biblia, hermanos. Desde el versículo 2 solo sale hasta que termine ese libro Ruth. Solo sale ¿quién? Solo Ruth sale, su vida.
todo sale, hermanos. Después de recibir la salvación, hermanos, sí, muchos hermanos vienen a la iglesia. Viniendo a la iglesia en nuestra vida, también bastante situaciones, tentaciones y problemas. Mira, su suegra, ¿cuántas veces está hablando para que regrese, vuelve a Moab? ¿Cierto, hermanos? No es fácil eso, ¿verdad? ¿No? Escuchando, ¿tiene razón o no tiene razón? Porfa, mira, soy vieja. Si esta noche teniendo mi marido, yo embarazo, 9 meses. Después, me duele, pum, nace un bebé. Luego crece 1 año, 2, 5, 10, 11, 15. Hasta 17 años puede esperar, ¿verdad? ¿No? Hasta 17 años. Pero ¿quién va a esperar? Orfa escuchando, Ruth. ¿Tiene razón o no tiene razón su suegra? Que vuelva, que vuelva. Igual, hermanos, ustedes después de recibir la salvación vienen a la iglesia. Muchas situaciones. Tiene razón, ¿sí? Dejar de Dios, dejar de venir a la iglesia. Hay muchas situaciones. Pero aquí una nuera dejó, ¿verdad? ¿No? Orfa. ¿Cómo hablamos? No sabemos. ¿Sí? Cometiendo, sufriendo, así está viviendo, o ganando bien, luego viviendo felizmente. No sabemos. Pero más importante, leyendo la Biblia, Orfa ya no sale, solamente capítulo 1 nomás. Desde capítulo 2, explicando la Biblia, la vida de Ruth, luego encontrando Booz, casándose, luego aquí hijos, luego vive felizmente, luego y participa en la obra de Dios. Entonces ahí ese libro termina en esa manera, hermanos. Entonces, hermanos, esta noche nosotros también, después de recibir la salvación, usted también congrega o no congrega a la iglesia. Entonces, muchas situaciones habla usted como suegra, ¿sí? Vuélvete, ¿a dónde? Vuelva, no siga la iglesia, no siga, tiene muchas razones, no siga, vuelva como antes, vívelo. Muchas situaciones, razones, ¿viene o no viene? Viene, viene. Luego algunos se va, como Orfa se va. ¿A dónde se va? Moab. Luego, ¿cómo vive? Desde ahí no sabemos ya. Dios más tiene interés. ¿A quién? Ruth. Según los ojos de Dios, más tiene interés. Ruth. Orfa no sabemos ya. Luego, Ruth nomás enfoca la Biblia desde capítulo 2. Su vida detalladamente la Biblia explica. Aunque su vida no es fácil, pobre, no hay nada, pero cómo sustenta, cómo ya resuelve, cómo avanza. Luego capítulo 2, 3, todo ya explica, hermano. El año pasado en Cochabamba hicimos retiro, ¿no? En Cochabamba. Usted también ahí participaron. Entonces yo también cada noche compartía la palabra. La noche antes de compartir las presentaciones, diferentes ciudades prepararon. Entonces yo también quería mirar presentaciones. Me senté con los hermanos atrás. Sentándome, luego mirando presentaciones, bailaba muy bien. Pero justo delante de mí, una hermana está grabando, según su celular, grabando. ¿Qué estaba grabando? Y presentaciones. Entonces grabando, está grabando presentaciones. Le gusta esa hermana, danza. Pero grabando, poco raro era. Normalmente una presentación, ¿cómo graba cámara? Bueno, ¿cómo graba? Centro,
¿cierto? Protagonistas. Pero esa hermana muy raro, no está enfocando centro. ¿A dónde enfocando? Otro lado, como rincón, como dice, en el borde, ¿no? Ese coreografía de danza mirando, en el borde hace. Entonces, hermana, qué raro, ¿por qué graba ahí? Porque son feos ellos. Mejor es centro, ahí debe grabar. Pero hermana sigue grabando, ¿sí? Entonces yo también tenía curiosidad, ¿no? ¿Qué graba esa hermana mirando? Me daba cuenta. ¿A quién está grabando? Su nieta está grabando, su nieta. Movimiento de su nieta así se mueve, hermana. Ah, tiene razón, ¿cierto, no? Tiene razón. No importa protagonista, aunque guapo, alto, baila, no importa. ¿Quién nomás tiene interés? Solo su nieta. Aunque baila bien, no importa. Solo su nieta nomás graba. Enfoca. Igual, hermanos. 2 y nueras y orfa, ¿verdad, no? Ellos empezaron juntos, levantaron. Seguía a su suegra Noemí. Pero cuando mirando las situaciones, Orfa despidió. Suegra está hasta aquí. Gracias. Luego regresó a Moab. Luego se quedó en Moab, pero Ruth diferente. Ruth siguiendo a Noemí. Luego uniendo como fuera una persona. Noemí vaya, sí, a Belén. Ruth también vaya. ¿A dónde va? ¿A dónde? A Belén, ¿verdad, no? Y Noemí vaya, se queda en La Paz. Ruth, ¿dónde se queda también? La Paz. Sí, Noemí, ¿verdad, no? Quiere que trabaje, ¿sí? Entonces, Ruth también desea y trabaja, así uno, juntos. ¿Ya pueden entender, hermanos? ¿Qué le parece esa relación? Su suegra, Noemí, luego Ruth. ¿Qué le parece? Uno, ¿verdad, no? Hermanos, entre nosotros algunos, ¿sí? Gana bien o trabaja bien, inteligentes, carnales, espirituales, como sea. Pero cuando usted después de recibir la salvación, congregando con la iglesia, siendo miembro de la iglesia, ¿sí? Juntos caminando, andando, como una persona, donde vaya, juntos, con mismo corazón, andando. Dios también va a bendecir, no va a bendecir. Va a bendecir la Biblia también, hermanos. Como hablamos, Orfa, no sé, muy hermosa, encontró otro marido, guapos. Sí, tal vez vive muy bien, pero la Biblia no explica más ya. Solamente en capítulo 1, ahí termina, ¿cierto, hermanos? Ahí no. Corazón de Dios, ahí no está. Ahí no está. Siguiendo a Noemí, su suegra. Luego pasando dificultad, como sea. Ahí Dios, juntos, caminando, resolviendo, bendeciendo, hermanos. Ustedes también, creo que todos recibieron la salvación. Amén, hermanos. ¿Ustedes recibieron la salvación? Entonces ustedes son miembros de la iglesia. Amén. ¿Quiénes ustedes? ¿O fuera de la iglesia? ¿A usted miembro de la iglesia, hermanos? Siendo miembro de la iglesia es aquí. Entonces, ¿cómo es? Juntos. Iglesia, vaya juntos. Ya corazón de la iglesia, eso es juntos. Son miembros de la iglesia, hermanos. Miembros. Usted sabe, empresa Samsung. Samsung conoce, ¿no? Samsung Galaxy, empresa de Galaxy. Más conoce, ¿no? Así, ¿no? Galaxy. Mi amigo trabajaba Samsung antes. Entonces ese amigo, o no, como en el colegio estudiaba de parte de técnica. Entonces ahí eso aprendiendo o entró a la empresa Samsung.
Entonces él me comentaba, empresa de Samsung. Entonces alguna persona cuando entra a la empresa trabajando y su sueldo gana, ¿cierto? Pero comparando otra empresa quiere dar más sueldo, ¿cómo hace? ¿Entendieron bien, hermanos? Ya trabajando en una empresa, ¿verdad? No, recibe un sueldo, un monto de sueldo. Pero otra empresa, ¿sí? Quiere dar más sueldo, más alto que esa empresa que está trabajando. Cuando así ofrece usted, ¿a qué empresa quiere ir? A más. Sí, sin pensar, directo va a ir así. No importa, ahí trabajamos, y jefe, compañero, no importa, así se va nomás. Así dice, así, ay, muy franco, así, a mí me gusta así hablar franco, francamente, ¿sí? Porque es importante, ¿cierto? Entonces mi amigo me explicó, Andrés sabe, trabajando en Samsung, claro, sueldo da muy alto, elevados, pero más importante que es como familia, dice familia. ¿Cómo familia es? Ofrece otra empresa su sueldo más alto que Samsung. Quiere llevar. La mayoría no quiere salir. ¿Por qué no quiere salir? Dando más sueldo, voy a ir. ¿Por qué no? Él me explicaba. Empresa Samsung tiene una estrategia, que es una familia, ¿sí? Tener orgullo. Yo soy miembro de Samsung, así es. Orgullo, soy Samsung. Así. No solo altos sueldos, nombre tiene orgullo. Por eso ellos, si ellos no quieren ir a otra empresa, muchos empresas quieren llevar, dando más sueldos. Pero ¿por qué no quiere ir? Samsung considera como una familia. Claro, no puede ser, porque diferente padre, ¿cómo puede ser? Pero considera como familia. Si ellos se casan, Samsung apoya. Si cuando compra su departamento, apoya. Luego cuando hijos crecen desde bebé, le apoya una cierta parte. Luego sus hijos quieren estudiar en la universidad, apoya una parte. Para que no muera rápido también, ejercicio también ayuda para que viva bien usted. Tiene que tener buena salud. Empresa muy bueno eso, empresa. Una familia, no quiere salir. Una vez entra, ya no quiere salir. Familia, tiene orgullo, tiene. ¿Qué orgullo tiene ellos? Él me decía, Andrés, soy Samsung. ¿Tú qué? Soy nada, soy nada. Es muy difícil entrar también Samsung. Mucha competencia ahí. Luego, Samsung apoya los trabajadores para que desarrollen institutos, etcétera. Ellos ayudan mucho. ¿Sí? No solo, ¿sí? Cómo usar, trabajar. ¿Sí? ¿Qué le parece a esa empresa? Vale la pena, ¿sí? Trabajar hasta que muera, ¿verdad? ¿No? Sí. Cuando muere también apoya. Todo. Imagínense. Sí, empresa mismo tiene su departamento, Samsung departamento. Los que trabajan ahí pueden internar, vivir. Luego, gimnasio, todo ya tiene. Muy bueno, ¿verdad? ¿No? Por eso tiene orgullo. ¿Qué orgullo tiene? Samsung. ¿Ya ustedes tienen orgullo? ¿De qué orgullo tiene, hermanos? Soy Misión Buena Nueva, La Paz. ¿Alguien? Soy nada. Aquí no apoya nada, no hace nada. ¿Usted orgullo tiene miembro de la iglesia, hermanos? Somos miembros de la iglesia. El evangelio. Tal vez viene, ¿sí? Viene también situaciones. Mi amigo también tiene mucha competencia entre ellos también. También tiene situaciones. Pero por ese orgullo ellos sí trabaja, desarrolla. Igual nosotros somos miembros de la iglesia aquí, hermanos. ¿Cierto? ¿Ustedes son miembros de quién? ¿Ya Misión Buenas Nuevas?
La paz, hermanos. Nuestro fundador, siervo, pastor Usupac, ¿sí o no? Ahí nosotros uniendo. Iglesia, vaya, Iglesia nos ha dado esta salvación tan importante. Es el evangelio verdadero encontramos en ese lugar. Después de entender, nos enseñó, alimentó a través de la palabra de Dios. Teniendo orgullos, ahí recibí la salvación. Aquí en ese lugar entendí bien. Ahora yo puedo entrar al reino de los cielos. Si tenemos ese corazón, somos miembros de la iglesia, hermanos, andando, caminando juntos. Una parte vamos a buscar, ¿no? Ya, usted tiene el libro Éxodo, voy a leer poco rápido, hermanos. Usted leyendo el libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32, versículo 25. Voy a leer el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Ya, ¿qué quiere decir esto? Como empresa Samsung también con esa estrategia, mejor empresa. Entonces los trabajadores, los que trabajan en Samsung, tienen orgullo, se une, quiere seguir a Samsung mejor, porque piensa que nos ayuda, nos considera, no solo trabaja, no solo dar el sueldo, piensa, considera desde mi hogar, nuestro hijo, nuestra salud, porque esa empresa hay a otros hermanos, poco hay, poco. Entonces ellos tienen ese orgullo, luego quiere seguir. ¿A qué empresa quiere seguir? Samsung, juntos. Por su empresa quiere ir ese proyecto, ellos echando juntos ya puede andar, caminar. Luego ve resultados, ¿sí? Resultados. Empresa Samsung gana muchos, juntos felices, juntos contentos. Empresa se cae, juntos llora, juntos sufre. Porque mi familia, soy miembro de esa empresa, ¿cierto, hermano? Nosotros también. En esa iglesia recibimos la salvación. Conocíamos la vida verdadera. Iglesia camina, anda juntos. Iglesia sufre. ¿Por qué sufre? Preguntando, conociendo, juntos, ¿sí? Solucionando. Algunos tal vez habla. ¿Qué habla? Mal de iglesia. Mal de iglesia habla. La iglesia, etcétera, habla. Entonces alguien escucha. Siendo miembro de la iglesia, ¿qué hace, hermanos? Mi amigo me decía, Samsung es mejor empresa. Muchos quieren atacar. Muchos atacan. No es real. Pero murmura, queja, muchas cosas. Entonces, empresa, Samsung, ¿qué hace? Miembros. Apoya juntos. ¿Quién habla así? ¿Quién? Igual nosotros, hermanos, en la iglesia, somos miembros de la iglesia. Tal vez ve dificultad, situación. Escuchando, ¿sí? Mirando, algunos hablan. ¿Cómo? Contra iglesia. O mal de iglesias. Entonces, algunos ¿qué hace? Escucha, escuchando. Hermanos, ven acá. ¿Usted de dónde escuchó? ¿Quién habló eso? ¿Eso es verdadero o no es verdadero? Vamos a confirmar con pastor. Luego, antes juntos se habla. No es verdad, falso es, ya eso ya no habla más. Si es verdadero, ya ven acá, hablamos, luego mejoramos. Porque eso en nuestras iglesias, en nuestras iglesias. ¿Cómo así pasando? Va a dejar así. Vamos a arreglar, mejorar, juntos, uniendo. ¿Cuál es mejor, hermanos? ¿Cuál es mejor? O juntos murmurar, quejar. Así es, ¿verdad? No sé, ¿por qué así? Yo sé, nuestra iglesia tal vez malentendió, consultamos.
así pasó o no verdaderamente. Consultamos, preguntamos, confirmamos, uno a unos. ¿No es así, verdad? No. Entonces ya no hablamos. Así uno a uno ordenando, mejorando. Iglesia va a avanzar. ¿Cierto, hermanos? Iglesia va a estar muy feliz, contentos, juntos. Pero algunos, aquí no todos, pero cuando ve iglesias, defectos, así es, así es, así es. Tal vez hay defectos. Entonces, ¿qué hace? En vez de unir, cambiar, mejorar, modificar. En vez de eso, ¿qué hace? Solo desde lejos, ¿qué hace? Se murmura. No es de miembros, hermano, eso. No es miembro de la iglesia, estas cosas. Aquí, Éxodo capítulo 32, 25, leyendo que dice: Moisés estaba en el monte Sinai. Mientras estando en el monte Sinai, su pueblo de Israel, ¿qué está haciendo? Otro dioses, becerro de oro, se está adorando. Dios habló, ya está corrompido pueblo de Israel. Si baja Moisés, bajó, mirando los pueblos de Israel, ¿qué está haciendo? Adorando ya otro Dios, ya menospreciando a Dios. Moisés habló, ¿verdad? ¿No? Versículo 26. Voy a leer. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya, voy a leer. O usted también puede acompañar junto, ¿no? Ya, ¿qué dijo Moisés? 1, 2 y 3. O habló bajando abajo. Pueblo de Israel, ¿cómo es? Desenfrenado, no hay freno, lo que desea, lo que quiere hacer en los pueblos. No importa si desea, tiene razón, hace, ¿no? Hasta Dios menospreciando, ya otro Dios es adorando. Entonces Moisés llegó, vio, ya eso no es de Dios. Dios no quiere eso. Luego, ¿qué dice? Aquí versículo 26. Moisés a la puerta del campamento se puso y dijo: ¿Quién está por Jehová? Así, y habló fuerte. ¿Qué habló Moisés? ¿Quién está Jehová? Perdón. ¿A quién está por Jehová? Así preguntó. Preguntando, ¿verdad? ¿No? ¿Quién quiere estar al lado de Dios? Preguntando, todo pueblo escucharon, ¿verdad? ¿No? Después de escuchar, se dividió dos grupos. Luego, ¿quién se quedó al lado de Dios? ¿Quién se quedó, hermanos? Los hijos de Leví, rápido se quedó al lado. Se quedó. Antes de preguntar, Moisés, los hijos de Leví, ¿a dónde estaba? ¿A dónde estaba, hermanos? Adorando otros dioses. Antes, poco antes, adoraba otros dioses. Quejaba, murmuraba contra Dios. Poco antes. Pero ahora Moisés habla. Hermano, no es de Dios eso. ¿Qué está haciendo? No era así ustedes antes. Servía a Dios. ¿Quién está? Por Jehová. Vénganse. Y llegaron los hijos de Leví. ¿El resto dónde está? ¿Dónde? Sigue está. Lejos de Jehová. Moisés habló. Ya agarrando espada. Luego, desde ahora caminando, mataron todos. Luego ahí murieron todos, hermanos. Hermanos, en la iglesia aquí Dios permitió, aquí en Bolivia, iglesia. Yo he visto muchos hermanos sufren. Tal vez no puede resolver, pero por lo menos ellos hay un lugar donde va a ir. Ahí viene, expresa,
comenta, alivia. Luego, escuchando la palabra de Dios, llena otro corazón, otra esperanza, con fuerza, anda, caminas. Es el lugar iglesias, hermanos. Pero en esa iglesia aquí, unir, mismo corazón, unir. Pero ¿cómo es? Si hay tal vez divide aquí en la iglesia, ¿sí? Por nuestras razones, por nuestros pensamientos, hermanos. ¿Cómo hablamos? Siendo miembro de Samsung también tiene orgullo, hermanos. Se une con su empresa. Luego cuando su empresa está mal, se une, trata de mejorar. Si no gana muy bien empresa, ¿sí? Punto de quiebra, ¿qué hace? Se une, mejora, trata, mejorar, ¿sí? Sí, desarrollar, ¿en qué manera? Nosotros comparamos, hermano. Visión Buenas Nuevas no tiene valor más que Samsung, hermanos. Mucho más. Tenemos el evangelio acá, uniendo con la iglesia. Tal vez ve acá, ¿sí? No es injusto o es errores. Lo ve, encuentra, hermanos. No murmuramos, no peleamos, ven acá. Mejoramos, arreglamos, modificamos o avanzamos. Este es el evangelio. Hay uniendo. Así sería. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos, hermanos? Así sería. Al lado de la iglesia, al lado. Luego, ¿qué hace? Tiene corazón no de Dios. Hermano, ven. La palabra dice corazón de Dios. No es así. Luego, ¿qué hace? Cambiar. Luego, unir, avanzar juntos. Entonces, aquí, en la ciudad de La Paz, aquí en ese lugar, aquí ciudad de La Paz, van a ser todos ciudadanos de La Paz. Van a ser salvos, hermano. Amén. Van a ser salvos. Todo muy rápido va transmitiendo, predicando. Ya está recibido la salvación. Muchas personas ya escuchando el evangelio. Esa noche, hermanos, uniendo, estar al lado de Dios, al lado de la iglesia, junto caminando. Dios va a bendecir. Luego, ahí Dios va a enfocar. Los hermanos. Ahí, caminando junto con la iglesia, como Ruth, caminando juntos con Noemí. Capítulo 2. Capítulo 3, capítulo 4. Dios sigue enfocando, Dios caminando, resuelve, ve todas las cosas. Amén, hermanos. Sí, esta noche hasta aquí compartimos orando, ya terminamos. Después de orar, el presentador no puede dar el anuncio. Dios Padre, esta noche muchas gracias. A través del libro de Ruth podía aprender, podía saber sobre la iglesia. En ese lugar nosotros encontramos la vida verdadera, el evangelio verdadero, su iglesia enviando los predicadores, los siervos de Dios que tiene la palabra de Dios. Nosotros después de entender, desde el principio no podía llegar a la iglesia, deseaba como vivir como antes, muchos deseos, desviaba hacia el mundo, hacia nuestros deseos, por nuestra necesidad. Pero iglesia, procurando, enviando, trayendo el corazón de Dios. Una vez, dos veces, varias veces también orando. Finalmente, cambiando nuestro corazón, nosotros también ahí podía estar dentro de la iglesia. Siendo miembro de la iglesia, recibimos muchas bendiciones, muchas gracias. Entre todas las bendiciones, entre todas las gracias, esa gracia jamás puede comparar con otras cosas. La paz, la tranquilidad. Aún ahora yo dejo este mundo, puedo entrar al cielo. Nuestro Dios me va a recibir. Dios Padre, ese mundo no es fácil vivir. Pero como Dios
dejando en nosotros tu iglesia, tu siervo, estamos caminando, andando. Bendice nuestro país Bolivia, aquí La Paz, los hermanos. Desde domingo hay elecciones para el presidente. Dios, bendeciendo el presidente de Bolivia, que pueda guiar, transmitir el corazón de Dios. Nosotros solo deseamos seguir el evangelio con la iglesia, con sus siervos. Esa noche estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, gracias, hermanos.